programa de hoy, encuesta revela que el 60% de alemanes considera que la iglesia no enriquece su vida religiosa. Cardenal Parolin hace un llamado a la paz y afirma que la guerra es la antítesis de la fraternidad. Además, Papa Francisco muestra su cercanía a familias afectadas por COVID-19 en Brasil. Hola amigos, es un gusto saludarlos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa y les contamos que una encuesta recientemente realizada ha revelado que el 60% de alemanes considera que la iglesia no enriquece su vida religiosa. Veamos. Una última encuesta realizada por el Instituto INSA Consulere en Alemania reveló que el 60% de los católicos y protestantes del país considera que asistir o participar en sus iglesias no enriquece su vida espiritual. Dicho estudio fue realizado a solicitud del semanario católico Die Tagespost, en el cual se pidió a los participantes que señalaran si están de acuerdo o en desacuerdo con la frase «Creo que la iglesia es un enriquecimiento para mi vida espiritual». Los resultados mostraron que solo el 15% de los alemanes está de acuerdo con la afirmación, el 14% se abstuvo de opinar y el 60% indicó que no considera que la iglesia favorezca su vida religiosa. En esa línea de los que concordaron con el enunciado, el 18% son personas mayores de 60 años. Asimismo, de los encuestados de 18 a 29 años y de 50 a 59 años, solo el 13% considera que la iglesia ha enriquecido su vida espiritual y de las personas de 30 a 49 años, el 15% está de acuerdo con ello. Al respecto, el estudio refleja que las cifras en relación a los católicos son preocupantes y confirman la tendencia de descontento de los fieles con la Iglesia en Alemania, algo que anteriormente se dio a conocer en una encuesta del 11 de marzo de 2021, en la que se evidenció que un tercio de todos ellos está considerando dejarla. Surge la pregunta, ¿cuál es esa iglesia que no enriquece la vida espiritual de las personas? ¿No es acaso una organización de hombres con sus ideas en constante evolución ante la presión de una cultura que no tiene la mente de Cristo? A diferencia de la iglesia de Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre, a la que entramos por una generosa profesión de fe semejante a la entrega de María. Hágase en mí según tu palabra. Es esa profesión de fe en esa iglesia de Cristo la que nos hace levadura en medio de un mundo que tanto lo necesita, una iglesia que buscan todos los hombres, nuestros contemporáneos, y que no se encuentra en posiciones de acomodación a una cultura secularizada como la que lamentablemente caracteriza a los obispos alemanes. Continuando con las noticias, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, hizo un llamado a la paz en un evento sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. En el marco del evento virtual sobre la fraternidad, multilateralismo y paz, la presentación de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, pronunció un discurso hacia los participantes, en donde reflexionó sobre el acceso a la salud, los refugiados, el trabajo, el derecho internacional humanitario y el desarme. En ese contexto, durante su pronunciamiento transcrito y publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el purpurado destacó que la pandemia del COVID-19 ha construido nuevos e indisolubles vínculos entre la familia humana. Sin embargo, recalcó que dicho sentimiento humano frente a lo desconocido en poco tiempo ha cedido el paso a una carrera por la vacunación y los tratamientos a nivel nacional, que con frecuencia han puesto de manifiesto la distancia al acceso a tratamientos fundamentales entre los países desarrollados y el resto del mundo. En ese sentido, al referirse sobre la atención hacia los más necesitados, el secretario de Estado del Vaticano incidió que el cuidado de los más pobres y de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en particular a los refugiados, migrantes y desplazados internos, no es solo un testimonio de fraternidad, sino una constatación de atención a las necesidades reales de todos los hermanos.
Finalmente, el cardenal Pietro Parolin subrayó que la llamada del Papa Francisco hacia la solidaridad solicita cada vez más una presencia y una conducta que respondan a la actualidad de las relaciones entre los estados y entre los pueblos. En otras informaciones les contamos que hace poco, a través de un videomensaje enviado a los obispos brasileños, el Papa Francisco mostró su cercanía con los cientos de familias en Brasil que han perdido un ser querido a causa del COVID-19. Veamos. Y a través de ustedes quiero dirigirme a todos los brasileños, en un momento en que este amado país enfrenta una de las pruebas más difíciles de su historia. Me gustaría en primer lugar expresar mi cercanía a los cientos de miles de familias que lloran la pérdida de un ser querido. Jóvenes y ancianos, padres y madres, médicos y voluntarios, ministros sagrados, ricos y pobres. Pienso en particular en los obispos que murieron víctimas del COVID. Pido a Dios que conceda a los fallecidos el descanso eterno y que dé consuelo a los corazones afligidos de los familiares que muchas veces ni siquiera han podido despedirse de sus seres queridos. Y irse sin poder despedirse, irse en la soledad más despojada, es uno de los dolores muy grandes de quien se va y de quienes se quedan. Nuestra esperanza nos da valor para levantarnos. La caridad nos urge a llorar con los que lloran y a dar una mano, sobre todo a los más necesitados, para que vuelvan a sonreír. Ahora nos vamos de inmediato a Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, que nos tiene información sobre la celebración del 60 aniversario de la diócesis de Concordia. Adelante, Matías. Muchas gracias, compañeros. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto. Para comenzar con las noticias, la diócesis de Concordia celebró los 60 años de su creación. Por tal motivo, estuvimos dialogando con el obispo diocesano, Monseñor Luis Colazuol. Hemos celebrado los 60 años de nuestra diócesis de Concordia, esta diócesis de frontera junto al río Uruguay, que se extiende ondulada y verde hacia el interior de la provincia de Entre Ríos y que fue creada por el Papa San Juan XXIII el 10 de abril de 1961, continuando una obra evangelizadora mucho más antigua en esta tierra, los jesuitas, otras órdenes religiosas, las corrientes migratorias que llegaron. La creación de la diócesis permitió multiplicar las comunidades, multiplicar el servicio evangelizador, el servicio educativo, y por eso sentimos alegría, memoria agradecida a todos los que nos precedieron, pero también responsabilidad, compromiso. Este camino hay que seguirlo. Entre otras noticias, se está llevando a cabo una exposición del beato Carlo Acutis sobre los milagros eucarísticos recorriendo la Arquidiócesis de Buenos Aires. En esta ocasión, la muestra fue exhibida en la parroquia Virgen de los Desamparados. Le damos gracias a Dios por la visita de la reliquia de Carlo Acutis, el reciente beato de la Iglesia, un joven que durante su vida mostró una cercanía para con Dios, para con la Iglesia, para con todas las personas, y realmente nos transmitió un rostro juvenil que en esta visita que se ha realizado aquí en la parroquia, no solo de la reliquia, sino también de la muestra fotográfica de los milagros que él recopiló y subió a una página web, y también de un material audiovisual que hemos compartido con la comunidad. Todo eso, sinceramente, nos ha renovado en una experiencia de la gracia de Dios, de una iglesia juvenil, y esperemos que sea un lindo testimonio y que dé frutos de la gracia de Dios para nuestra comunidad. Para finalizar, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, renovó la organización de la Curia porteña.
En este sentido, el purpurado porteño nombró a Monseñor Enrique Eguíaseguí vicario general y moderador de la curia, a Monseñor Joaquín Sucunza, provicario general, y a Monseñor Juan Carlos Ares, vicario episcopal para la pastoral. A todos les he pedido que las tareas encomendadas sirvan para facilitar, agilizar y ejecutar todo lo concerniente a la misión pastoral en nuestra iglesia diocesana, expresó el cardenal Poli al comunicar su decisión. Cabe señalar que tras la reunión el arzobispo y los auxiliares se dirigieron a la capilla donde se encomendaron a la Virgen María y cada uno emitió la profesión de fe y prestó el juramento de fidelidad. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Y en otros ámbitos les contamos que los obispos de Bolivia le pidieron al actual gobierno de Luis Arce restablecer la verdad para encontrar la reconciliación. En el marco de la 108 Asamblea Plenaria de los Obispos de Bolivia, los prelados exhortaron al gobierno de Luis Arce a establecer la verdad como un paso necesario para la reconciliación y el restablecimiento de un clima de justicia y paz. En ese contexto, los obispos recordaron el dolor que vive el pueblo debido a la enfermedad del coronavirus, el cual además ha evidenciado las carencias del sistema sanitario, que afecta a todas las dimensiones y ámbitos de la persona y sociedad. Asimismo, resaltaron que sumado a este sufrimiento, viene la creciente angustia por una polarización política que provoca divisiones e inestabilidad social, causando confrontaciones que paralizan la construcción de un proyecto común de país y esperanzador. Al respecto, es preciso mencionar que la tensión política en Bolivia se incrementó luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, en la que Evo Morales fue acusado de fraude electoral. En consecuencia, y tras supuestas amenazas contra el exmandatario, Morales renunció al cargo el 10 de noviembre de 2019 y por derecho constitucional, la vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, asumió la presidencia interina de Bolivia. Luego de casi un año, esta última dejó el cargo gubernamental poco antes de las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020, que dieron como ganador a Luis Arce del partido Movimiento al Socialismo y al que también pertenece Evo Morales. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica comparte mensaje en año preelectoral. Además, el arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos señala que el Evangelio es la respuesta a la nueva religión del secularismo. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, que nos presentará un mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal del país sobre el año preelectoral. Adelante, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, en donde estamos por iniciar un nuevo proceso electoral con miras a la elección presidencial del año 2022. El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita Herrera, emitió un mensaje de orientación al pueblo en este sentido. Debemos, por ende, entre todos, fortalecer esos valores que han hecho grande a Costa Rica. No es cuestión solamente de quienes dejarán el poder el próximo año o de quienes lo pretenden y lo asumirán a partir de mayo de 2022. La responsabilidad patriótica es de todos si queremos un desarrollo integrado. Más allá de quienes alcancen los puestos de elección popular, siempre y de manera constante debe estar la idea clara de elegidos y electores por mejorar las condiciones de vida en que nos encontramos, de ser solidarios, de alcanzar el desarrollo integral, de pensar en el bien de nuestros hermanos. Luego de atravesar meses realmente difíciles por causa de la pandemia, debemos sentirnos cada vez más hermanos, necesitados unos de otros y por consiguiente pensar en forjar un futuro que sea mejor para todos.
Continuando con las noticias, las Obras Misionales Pontificias de Costa Rica lanzaron una campaña para que los niños costarricenses ayuden a los niños de Zambia. Hola, ¿cómo están? Soy Cuco, su amigo de la infancia y adolescencia misionera, y necesito tu ayuda. ¡Ah! Estamos haciendo un lindo proyecto que se llama Los niños de Costa Rica ayudan a los niños de Zambia. Los niños de Costa Rica vamos a intentar conseguir dinero para nuestros amiguitos en Zambia. Y allá ellos van a hacer una granja de pollitos para que cuando los vendan puedan tener recursos para poder estudiar, para poder recibir catequesis, y con esto los estaremos ayudando. Motivando a los niños a recaudar fondos, la campaña pretende involucrarlos para ayudar a la infancia en Zambia, para así poder estudiar y recibir catequesis. Y para finalizar, los jóvenes de la Pastoral Juvenil Universitaria organizan por primera vez el Festival de Arte Católico en Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de hablar con Beatriz Pereira Mesa, organizadora del evento. Escuchemos. El arte como un medio de transformación, como un medio de evangelización que nos lleva hacia Dios, también tiene como ese sentido, ¿verdad?, de diálogo, de dialogar con la cultura, de dialogar con el otro, de diferentes formas, de diferentes manifestaciones artísticas, y es por eso que surgió la idea de realizar un festival de arte católico. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final del reporte desde Costa Rica. Les enviamos un caluroso abrazo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, por la información. Por otro lado, les contamos que la Casa Blanca en Estados Unidos aseguró que el gobierno aumentará el límite de refugiados en el país para el próximo mes de mayo. Hace unos días se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aumentará el número límite de admisión de refugiados en el país. Esta noticia llega después de que en una primera instancia se aseguró que el tope se mantendría en la cifra establecida durante la administración de Donald Trump, la cual era un máximo de 15,000 personas para el año fiscal 2021. Sin embargo, ahora los nuevos límites serán puestos a conocimiento para mediados de mayo. Frente a esta disposición, el director ejecutivo del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, Bill Cahney, contó a CNA que si bien están contentos por la noticia de que algunos refugiados comenzarán a llegar al país, aún queda trabajo por hacer. Al respecto explicó que continuarán presionando al gobierno actual para que continúe aumentando el número de refugiados admitidos en la nación, de acuerdo a la determinación presidencial de emergencia emitida en febrero por el presidente Biden en torno a ese tema, y así, de esta forma, superar las cifras de acogida de los últimos 4 años. Cabe mencionar que la última decisión del mandatario norteamericano se da luego que la noticia inicial de permitir un máximo de 15,000 refugiados en los Estados Unidos fuera condenada por muchos. Y en el siguiente informe les contamos que el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense y arzobispo de Los Ángeles afirmó que el Evangelio es la respuesta a la nueva religión del secularismo. Veamos. Hace poco, el presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos y arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, manifestó que la verdadera justicia social tiene sus raíces en el Evangelio y no en una visión materialista secular. Así lo indicó el prelado en una reunión virtual con activistas católicos de Minnesota, en la que además recalcó que son seguidores de Jesucristo, no liberales ni conservadores, y que por tanto la Iglesia no es un partido político. En esa línea, Monseñor Gómez destacó que los fieles deben presentar el Evangelio como una alternativa a una cultura agresivamente secular que reemplaza la religión con la política. Asimismo, haciendo referencia al Papa Francisco, indicó que el Santo Padre ha advertido contra las visiones antropológicas reductivas que menoscaban la dignidad humana y que se exponen hoy en algunas teorías e ideologías críticas.
Ante esto, el arzobispo de Los Ángeles destacó que sin Dios la política se reduce a una especie de lucha de poder entre intereses en competencia que lamentablemente deja a los pobres y vulnerables sufriendo en manos de los poderosos y privilegiados. Por ello, enfatizó que la verdadera justicia social consiste en construir una sociedad donde las personas puedan ser buenas, amarse, cuidarse unos a otros y donde puedan encontrar a Dios y saber que están hechos para el cielo. Lo último que necesitan encontrar nuestros contemporáneos en la iglesia es más política, que es un sustituto de religión. Necesitan encontrar a Cristo vivo en nosotros. Él le habla lo más profundo del hombre y lo quiere ser a través de nuestra vida convertida y de esa palabra que da razón de la esperanza que nos transforma. Esa es la misión de la iglesia permanente a la que nos llama también en esta ocasión el arzobispo de Los Ángeles. Y en el estado norteamericano de Indiana, en Estados Unidos, un proyecto de ley haría que los servicios religiosos sean esenciales. Conozcamos los detalles. La legislatura de Indiana en Estados Unidos envió recientemente un proyecto de ley al gobernador del estado, Eric Holmkopf, que clasificaría los servicios religiosos como esenciales durante las emergencias declaradas por desastres y evitaría que el gobierno imponga restricciones exageradas a este tipo de actividades. Al respecto, en el plan de la legislación se enfatiza que las organizaciones religiosas brindan servicios esenciales que son necesarios para la salud y el bienestar del público. No obstante, la propuesta no excluye al gobierno de imponer requisitos de salud, seguridad o de ocupación a los servicios religiosos, siempre que se apliquen por igual a otras operaciones que se consideren también vitales. Por otro lado, cabe mencionar que el estado de California también levantó todas las restricciones de capacidad en reuniones religiosas luego de la decisión de la Corte Suprema que calificó las medidas del estado como demasiado duras. Como se recuerda, las iglesias de los Estados Unidos presentaron varias demandas el año pasado contra las autoridades locales, quejándose de restricciones desiguales por la situación del COVID-19 en los servicios religiosos, en comparación con otras actividades seculares comparables. Siguiendo con la información, les contamos sobre la iniciativa Un Amigo Te Escucha, un servicio de llamadas por WhatsApp que busca acompañar a cualquier persona que se encuentre enfrentando momentos difíciles. Para contarnos más sobre este interesante proyecto está conectada con nosotros desde Guatemala Carol Morales, voluntaria del proyecto Un Amigo Te Escucha. Carol, bienvenida a EWTN Noticias y feliz Pascua. Gracias, felices Pascuas. Carol, ¿cómo es que nace esta iniciativa Un Amigo Te Escucha y cuál es su objetivo? Nace más o menos aproximadamente hace un año. Es un proyecto maravilloso, pensado e inspirado por el Espíritu Santo en Ecuador y surge con la necesidad a raíz de confinamiento. Se va presentando todas esas necesidades por soledad, por abandono, porque quitan trabajos. Es mucha la necesidad de todas las personas que han quedado en confinamiento durante esa época y el tema de pandemia también. Al respecto, ¿podrías contarnos cuántos son los voluntarios que están apoyando a este proyecto y cuántas personas han atendido hasta el momento? Más o menos somos un promedio de unas 50 personas a nivel latinoamericano que estamos apoyando este proyecto y hemos atendido más o menos unas 900 personas a los que nosotros llamamos beneficiarios. Y dinos, Carol, ¿cómo ejecutan este trabajo de voluntariado con las personas que están pasando momentos de dificultad? ¿Cuál ha sido la realidad que ustedes han visto en las personas que han sufrido por el coronavirus? Pues es muy fácil. www.unamigotescucha.com es la plataforma donde pueden contactarse cualquier persona de Latinoamérica a cualquier hora. Luego llena un pequeño formulario muy sencillo donde pone su nombre, pone su teléfono, pone su correo electrónico y una pequeña explicación de la necesidad que está pasando en este momento.
Luego todo el equipo maravilloso nos envían al voluntario y nosotros le contactamos a través de una llamada de WhatsApp o de un correo electrónico. Es la manera como nosotros nos comunicamos y las necesidades son muy variadas, desde la necesidad simplemente de ser escuchado como el comentar problemas un poquito más complejos. Finalmente, Carol, ¿qué mensaje podrías brindarles a todos aquellos que están padeciendo de coronavirus u otro problema en este momento y necesitan de un amigo que los escuche? Que no están solos, que habemos muchísimas personas que estamos orando alrededor del mundo por todas las personas que en este momento están pasando la prueba de padecer coronavirus. No están solos, Dios nos ama, somos sus hijos. Y acá con nosotros en www.unamigotescucha.com estamos prestos, dispuestos, con el corazón abierto para poder escucharles en sus necesidades. No estamos nada más que para amarlos, para escucharlos, para atenderlos y para darles a la distancia un abrazo fraterno. Carol Morales, voluntaria del proyecto Un Amigo Te Escucha, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Feliz día. Dios les bendiga. Gracias nuevamente, Carol. Y amigos, hemos llegado al final de otra edición de EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y no se olviden de nuestra cita a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en Más que Noticias. Hasta pronto.